Señor, disculpe. Sí, Rubén, te escucho. Fíjese que no logro encontrar en el chat, no logro encontrar el link que usted había indicado del libro. Bueno, ahorita te lo vuelvo a enviar. Bueno, Por, pero es que te iba a preguntar algo también. En el chat que nosotros podemos comunicarnos, y eso tenía que decirte, gracias igual por haber hablado, Rubén. Fíjate que cuando estemos en la reunión de Zoom, ahí tenemos nosotros acceso a un chat directamente, pero es, por decirlo así, dentro de la misma reunión que nosotros tenemos. Entonces, cuando tú quieras, por ejemplo, indicarme algo, me lo envías desde la reunión de Zoom, porque en la mañana me enviaste un chat y yo no lo vi hasta después, pero tú lo enviaste al chat de la plataforma. Aquí en Zoom tenemos nosotros, ahí está, ahí ya lo puedes ver tú, ahí estamos. Pero en el de Zoom es cuando me mandas de forma instantánea para que yo pueda ver o revisar las cosas que tú necesites. Porque tú me enviaste en la mañana uno, pero me lo enviaste a la plataforma. Entonces ahí yo no podía hacer nada porque lo vi hasta después. Si tú me escribiste en tiempo, dijera real, pero no lo pude ver porque como yo sí tengo la plataforma abierta, pero no reviso en este caso los chats, sino yo solamente me dedico, por decirlo así, a revisar lo que tengamos en Zoom. Entonces, para que estemos coordinados, por favor. muchas gracias, señor. Muy amable. Muy bien. Y de hecho, si tienes alguna duda con respecto a lo que estábamos trabajando anterior, voy a terminar de dar la explicación y ya tú me puedes preguntar con respecto a eso para que tengamos siempre la claridad. No te quedes con las dudas, por favor, si un momento existiera. Muchas gracias, señor. Muy amable. Muy bien. Entonces, la vez pasada habíamos hablado que se necesita, ¿verdad? Para leer bien. Habíamos dicho que en su momento nosotros necesitamos realizar una decodificación, una comprensión, una crítica. Esas bases siempre las vamos a mantener. Esas no van a cambiar. Así sea usted ya un abogado, sea usted un ingeniero, eso no va a cambiar. Eso siempre vamos a mantenerlo. La decodificación siempre tenemos que realizar. Para llegar a la decodificación, nosotros vamos a desglosar esas partes, ¿verdad? Que habíamos hablado, palabra por palabra, luego volverlas a englobar y tener la comprensión de la idea que estamos desarrollando. Aparte de tener la idea que vamos a desarrollar, pues tenemos que emitir una crítica o un juicio. En la clase pasada hablábamos sobre esto y hablábamos ya en relación a este juicio, es que nosotros regularmente dice que debemos de promover esa lectura para generar una ciudadanía. Ahora bien, ¿por qué tenemos que generar una ciudadanía? Porque las personas que realmente leen no se van a dejar manipular por otra situación, ¿verdad? Yo les ponía el ejemplo, ¿verdad? De lo que era la vacuna y muchos decían que no, que para qué me vacuno, que dicen que es la enfermedad, que dicen que es un chip, que es el sello de la bestia, entre otros, ¿verdad? Pero si nosotros leemos e investigamos y nos vamos a enriquecer nosotros de información y saber para qué sirve la vacuna realmente, entonces yo ya no voy a creer en lo que las personas me vayan a decir. Yo no voy a asociar y voy a decir, ay, no, es que es el sello de la bestia. O sea, si yo leo la Biblia, la voy a meditar y voy a conocer qué es en realidad el sello de la bestia, no voy a creer entonces que es la vacuna. Esto es importante que nosotros lo manejemos y dijimos en su momento que nos va a ayudar a habilitar condiciones mejores de vida. Entre mejor leo, mejor me expreso, conozco más situaciones, voy a desarrollar habilidades y capacidades mejores, hasta voy a enriquecer mis conocimientos. Entonces eso me va a ayudar en mi trabajo, en mi estabilidad laboral. Bueno, para ello entonces nosotros dijimos que tenemos que decodificar, es decir, desglosar un fragmento de lectura en todas sus palabras individuales, después volverlo a englosar para saber nosotros
y saber y comprender o interpretar lo que estamos hablando y llegar a esta fase de crítica, ¿verdad? Valorar esa fase de la lectura que a mí me va a servir. ¿Qué es lo que yo voy a extraer de la lectura como un beneficio, como un conocimiento? A eso se debe que tenemos que desarrollar estas tres fases. La decodificación eficiente necesita de varios elementos, pero estos elementos nosotros tenemos que manejarlos muy bien. Una, en otros grupos, por ejemplo, cuando yo los pongo a leer, me dicen, señor, es que a mí me da nervio. Es que yo sé leer, pero cuando usted me pone a leer así en público, yo me pongo nervioso o me pongo nerviosa. Me como las letras, no las pronuncio bien. Es que no es necesario que nos pongamos nerviosos. Nosotros vamos a leer tal cual sabemos leer. Y si en un momento determinado nos va a tocar que deletrear, pues vamos a deletrear. Y después de haber deletreado la palabra para yo entenderla y comprenderla, pues la voy a leer de corrido. Nosotros recuerden que somos cada instante como niños, que aprendemos, aprendemos y aprendemos. El niño jamás va a dejar de aprender y no porque usted sea un adulto o sea un adolescente, usted va a decir, ay, yo ya definitivamente de plano ya se me pasó la hora, ¿verdad? Ya no voy a poder aprender como fue en la etapa de la niñez. Es lo mismo. O sea, nunca vamos a dejar de aprender y por ende entonces nunca vamos a dejar de admirarnos de ser como niños. En este caso, tenemos, dice, que dentro de la codificación necesitamos la precisión. ¿Y qué es la precisión? Dice, también se le conoce leer con exactitud, con puntualidad. ¿Qué pasa cuando no leemos con puntualidad? En los niños frecuentemente cambian estas letras, cambian la B por la D. Y entonces si va a decir bebo, él va a leer dedo, porque su visión lo ha reconocido a la forma inversa. Este es un problema que se tiene, ¿verdad? Pero de todas formas eso se corrige conforme pasa el tiempo. En los adultos también se corrige. A veces tenemos esos intercambios porque no visualizamos bien. ¿Cómo se va a corregir? Pues colocándonos lentes, ¿verdad? Y en una graduación que nuestra vista la necesita como tal. Entonces, la precisión nos indica que debemos de pronunciar las letras, las sílabas, las palabras completas según lo esté estableciendo el texto. No sé si han escuchado que cuando a veces leemos nos tendemos a comer una letra, una palabra la cambiamos por otra, en vez de decir rota, en vez de decir gota, ¿verdad? Aquí dice gota, decimos rota, entonces ya distorsionó el concepto que nosotros estábamos leyendo. Puede decir bonitos y nosotros solo leímos bonito, entonces distorsiona a qué estamos refiriéndonos. Y a la inversa puede decir bonito y nosotros decimos bonitos. Ahí hay que tener cuidado porque la precisión es lo que nos va a ayudar a nosotros a entender esa parte de la codificación de la palabra tal cual. Bueno, dice que también vamos a tener la velocidad y la velocidad no es tanto la rapidez inmediata que usted tiene para leer, sino la velocidad de poder llevar la lectura a un ritmo estable. Yo no podría, según el ejemplo, leer algunas especies de, definitivamente no, porque entonces cuando yo ya vaya aquí en los océanos, ya no me voy a recordar qué fue lo que dije en la primera, porque solamente estoy deletreando. Entonces, en ese momento, cuando una palabra es complicada, la deletreamos y luego la pronunciamos a la velocidad normal. Ah, bueno, es que yo no sabía que decía aquí sumergidos. Entonces, como me costó, ¿verdad? Yo iba a decir sumergidos. Ah, bueno, sumergidos en los océanos porque me costó la palabra, pero ya la vuelvo a retomar en el nivel de velocidad estable que nosotros estamos hablando. Luego de la velocidad, también vamos a encontrar la fluidez. Y la fluidez no es más que encontrar la precisión y la velocidad en la misma lectura. Es decir, cuando yo estoy decodificando, estoy analizando, pero lo estoy englobando. No es que me quedé decodificando la primera, ¿verdad? Ay, es que, ¿qué significa necesario? Ay, no me acuerdo qué significa necesario, ¿verdad? Tampoco la palabra eficiente.
¿Y ahora qué voy a hacer, verdad? Mejor voy al diccionario. Entonces ya me detuve y ya no voy a tener fluidez, porque lo que yo leí posiblemente hasta aquí, donde dice de las palabras y su comprensión, pues yo no entendí nada porque me quedé aquí, ¿verdad? En lo necesario y en lo eficiente, porque no sé el significado de esas palabras. Entonces la fluidez va a ser acompañada de la precisión, la velocidad, que nos lleve a nosotros esa decodificación de entender las palabras tal cual vienen en el orden que nosotros la estamos presentando. Esto es como un rompecabezas que usted arma y desarma. Le dieron el rompecabezas armado y ahora se lo voy a desarmar para que usted pueda encontrar esa situación. Entonces, media vez ya le armé otra vez el rompecabezas, usted ya tiene la idea central nuevamente de lo que estamos hablando. Eso es muy importante que nosotros no lo olvidemos de cómo leer. Bueno, ahora nos dice, hay sugerencias de cómo nosotros podemos desarrollar esa fluidez. Una, escuchar modelos, dice, fluidos, entender que la lectura en un momento determinado puede ser silenciosa o puede ser en voz alta y que eso también tenemos que observarlo. Vean, regularmente decimos algunos, ay no, ¿verdad? Es que yo en voz alta no puedo leer. Sí, claro está, no tenemos la fluidez, porque no es lo mismo que yo en un segundo lea este fragmento a que alguien me lo ponga a leer. Y entonces cuando yo lo voy a leer con la vista, pues yo solo leí las acciones fundamentales para desarrollar la fluidez son escuchar modelos, lectores fluidos tales como maestros, textos grabados, compañeros, etcétera, oportunidad de leer. Ah, bueno, eso lo vi yo solamente con la vista. Ah, pero ahora que ya me lo están pidiendo con la voz, yo ya me voy a detener. Entonces dice, las acciones fundamentales para desarrollar la fluidez son escuchar modelos de lectores fluidos tales, hago la pausa. Como maestros, hago la pausa. Textos grabados, hago pausa. Compañeros, hago pausa. ¿Por qué? Porque ya estoy leyendo en voz alta, entonces tengo que llevar esas reglas gramaticales tal cual nosotros vamos a entenderla. De este ejemplo es lo que nosotros hacemos siempre acá dentro de la clase. Bueno, entonces terminamos ya el tema y ahora vamos a leer nuestro fragmento que tenemos que desarrollar como práctica. Y entonces ahí es donde viene esa fluidez que nosotros estamos buscando. Ah, bueno, estamos entendiendo cómo lo vamos a hacer, pero también lo tenemos que llevar a la práctica, porque no solamente me voy a quedar yo con las estrategias escritas en el cuaderno y luego no aprendí de todas formas, nunca tuve una comprensión porque nunca lo llevamos a realizar como tenía que ser. Dice, leer en voz alta utilizando diferentes tipos de lectura. Vean, esto es importante. Es importante que yo escuche cómo lee Rubén, cómo lee Paula, cómo lee Paola, cómo lee la compañera Lucrecia. Pero también es importante que me escuche yo para saber si realmente yo estoy leyendo con una comprensión y una fluidez. Ah, bueno, entonces ahí es donde nosotros encontramos esos modelos de lectura. ¿Qué modelos hay? Dijimos, silenciosa, en parejas, en voz alta, guiada, porque entonces yo voy a comenzar a leer una parte y luego, bueno, ahora practiquemos todos, ¿verdad? Y todos al unísono a la cuenta de 3, 1, 2, 3, y todos leemos. Se trata que alguna frecuencia, el ejemplo se mantenga, y ya empezamos, ¿verdad? Todos a leer. Dice que regularmente nosotros deberíamos de leer de 10 a 15 minutos diario para tener esta situación. Pero ¿qué pasa? Nosotros regularmente cuando nos sentamos a leer porque nos toca que hacer una tarea, dice, ah, bueno, practicar la lectura del modelo, ah, bueno, ya eso ya lo sé. Y dice durante 10 o 15 minutos, ah, eso es importante. Y dice que se puede realizar con revistas, noticias, ah, bueno, eso ya lo sé. Y entonces solo leí esta parte, leí este otro pedacito y este otro pedacito y no leí completo el fragmento. Entonces no hubo una comprensión real de la lectura. Y estos son los consejos que nos hace entonces cómo tener realmente una fluidez lectora. Nos dice entonces que deberíamos de leer en voz alta, tenemos que ver o escuchar otros modelos de cómo lo realizan otras personas, practicarla diariamente por 15 minutos. Dice practicar la lectura en eco. Vean, esto es importante. Hoy en día, gracias a Dios, hasta los celulares nos ayudan, ya nos podemos grabar.
y grábese unos 10 minutitos y vea cómo usted lee. Y después de escucharse, vea si la lectura usted la llevó tal cual está. Porque a veces leemos y no hacemos la pausa del punto, no hacemos una pausa de una coma, no hacemos la pausa de un signo interrogativo, no hacemos la pausa de signos de admiración y seguimos la lectura tal cual. Y dice, ay, yo no le entendí nada, no, mejor lo vuelvo a leer. Y entonces perdemos tiempo, porque entre que me voy y me vengo, pierdo tiempo yo en realidad de saber qué es lo que estoy haciendo. Otra situación dice que ayuda bastante a la lectura es que es complementar un esquema. Y este esquema nosotros regularmente siempre lo hacemos de forma mental. Vean, dice, decodificar eficiente es precisión, dijimos velocidad y fluidez. Precisión, claridad de la pronunciación de la palabra. Velocidad, un ritmo adecuado de cómo yo voy a leer. Fluidez, entender que la precisión y la velocidad la llevo al mismo ritmo para yo comprender todo lo que estoy leyendo. Y esto es importante, que nosotros siempre, siempre lo manejemos en todo lo que corresponde a cualquier lectura que hagamos, así sea una lectura entretenida. A veces le dicen a uno, ¿qué está leyendo? El periódico. Ah, bueno, ¿y qué dice? A ver, dice que hoy, ¿verdad? Se va a pronunciar una ley, pero saber de qué yo solo medio lo vi. Entonces no tiene sentido. O le dicen a usted, lea un libro. ¿Y de qué se trata el libro? Ah, yo creo que habla, ¿verdad? De un personaje, pero la verdad no me acuerdo cómo se llama el personaje. Espérenme, me lo voy a volver a leer y voy a volver a recordar de qué se trata. Esto lo tenemos que desarrollar en cada lectura. Siempre, siempre tenemos que mantener esa situación. ¿Cómo medir la velocidad y la fluidez? Esto es importante. Nosotros dice que vamos a medir la velocidad y la fluidez lectora según la edad, pero acá no es según la edad, acá va a ser conforme a la práctica. Hoy en día ustedes me ponen a leer, posiblemente tal vez sí lea las 107 palabras por minuto, las 110 palabras por minuto, pero dependiendo del tema, yo no sé si lo vaya a comprender. Ahora, usted póngame un área donde yo lo maneje, pues hasta le leo 200 palabras por minuto y claro que sí se las voy a entender. Entonces, en su momento va a depender de la edad y en un momento, aparte de la edad, de la comprensión que haya ejercido. Un niño de primaria que está aprendiendo a leer no va a leer las 110 palabras por minuto, va a leer apenas unas cuantas y de las cuantas vamos a saber si él entendió o no la idea. Entonces, todo va a variar según la necesidad y según la persona. Aquí dice, así como los grandes deportistas lo hacen practicando a diario, la lectura silenciosa y oral debe ser ejercitada todos los días. Es que esto es imprescindible. Nosotros no podemos dejar de leer todos los días. Y a veces dice, es que yo no tengo libros. No, si no hay necesidad de tener un montón de libros. Usted busque cualquier artículo en Google y ya lo tiene. Y es más, si usted profesa una fe cristiana, pues búsquese la Biblia en el internet y ahí está. Y usted lea diario un versículo. Trate de memorizar un versículo diario para poderse favorecer, para poderse ayudar. Pero a veces decimos, es que no tengo tiempo. Y tiempo siempre tenemos de sobra. Lo que pasa es que no lo administramos correctamente. ¿Cómo vamos a tener tiempo? Pues definitivamente yo le digo a todos antes de dormirse, 15 minutos lea. Ahí va a ver que de esos 15 se le van a hacer 20, de los 20 se le van a hacer 30, de los 30 se le hacen una hora. Y muchas personas dicen, ay, no. No solo de lo cansado que yo me levanto a las 5 de la mañana y me duermo todavía a la medianoche. ¿Usted quiere que yo lea media hora más? Sí, hágalo, le va a favorecer, hágalo. La velocidad lectora dice que se mide durante la lectura silenciosa y se hace estableciendo la cantidad de palabras que lee por minuto, que era lo que yo le estaba mencionando. Esto se puede hacer de la siguiente forma. Seleccione una lectura adecuada al grado en que están los estudiantes, es decir, al nivel que usted se considere. Pídales, dice, que lean un texto y lo tomen y se tomen el tiempo. En este caso, ustedes van a hacer ese ejercicio, pero con las 2 lecturas que tenemos asignadas para esta semana para no hacer un montón de tareas. Se va a medir y después me cuenta cuántas palabras lee por minuto. Las palabras se
cuentan de esta forma. La es una, velocidad es otra, que es otra, necesiten es otra, para es otra, comprenderlo es otra y bien es otra. Entonces acá solo tenemos 2, 4, 6, 7 palabras. Y entonces usted se va a poner póngase su cronómetro en su celular, en su reloj y lea. Y después solo marque dónde comenzó a leer y dónde finalizó, terminando el minuto. Ah, bueno, entonces voy a ver cuántas palabras yo leí por minuto. Lea regularmente algo que le llame la atención. Porque si usted va a leer algo que usted desconoce y van a ver palabras complicadas, definitivamente vamos a leer entre 10 a 15 palabras y no vamos a pasar más. Entonces siempre trate de ir practicando esa situación. Otra forma de medir la velocidad lectora es leer textos completos de 1 o 2 páginas y tomar el tiempo al final. Contar la cantidad de palabras leídas, dividirlas entre el tiempo que utilizó el estudiante, convirtiéndolos en segundos multiplicados por 60. Entonces acá ya sabemos, ¿verdad? Que prácticamente tendríamos que leer en segundos palabras. Pero esto no lo vamos a lograr nosotros si definitivamente no practicamos. Y aquí está la fórmula. Número de palabras leídas divididas el tiempo que utilizó. Si yo leí, por ejemplo, 100 palabras y me tardé, no sé, en este caso, 1 minuto, 2 minutos, entonces esto lo voy a multiplicar por los segundos que nosotros manejamos y ya me va a dar el resultado de las palabras leídas por minuto. Aquí dice, si leí, por ejemplo, 130 palabras y me tardé 152 segundos, que hacen un total de 2 minutos con 35 segundos, entonces estos segundos los voy a multiplicar por los 60 minutos para saber cuántas palabras leí. Leí 50 palabras o 50 palabras y media por 1 minuto. Y eso es lo que nosotros vamos a desarrollar. ¿Se entiende entonces cómo funciona la fluidez? Sí, señor. Muy bien, gracias. Entonces, comprendiendo cómo vamos a nosotros a desarrollar la precisión, la fluidez y la velocidad, vamos a pasar a la siguiente fase, que no es más que